Bienvenidos a este tutorial de qué es el formato APA en séptima edición y para qué se utiliza, así como también una breve explicación de cómo es el mismo. El formato APA en séptima edición es un conjunto de normas para una estructura textual clara y precisa, la cual permite que los autores alcancen una buena escritura. Se utiliza principalmente para artículos o libros por publicar. El formato APA permite a los lectores centrarse en los puntos clave, así como también permite dar créditos adecuadamente a los autores en donde se basa la información. A continuación les mostraremos elementos requeridos en los escritos estudiantiles en formato APA. En ellos suelen incluir al menos estos puntos: portada con título, número de página, texto principal, lista de referencias. Además, pueden contener elementos adicionales como resúmenes, tablas, figuras, entre otros. Para la portada, debe incluir el logo institucional, además del título del trabajo, nombres del autor o autores, afiliación del autor, o sea, nombre de la universidad en cuestión, nombre del curso, profesor, orientador y entre otros. Se podría agregar la fecha, el número de página. Los documentos de los estudiantes no incluyen encabezado, a menos de que se lo solicite el instructor. Entre el formato de Word para el formato APA séptima edición, el tamaño de papel, la configuración del tamaño de página en Word debe ser tamaño carta, que tiene medidas de 21.59 centímetros por 27.94. En los márgenes, el tamaño en formato APA debe ser de 2.54, equivalente a 1 pulgada, de todos los lados. Debe aplicar un margen de 2.54 al superior, inferior, derecha e izquierda. La alineación de los párrafos. La alineación a la izquierda en todo el documento es necesaria, es decir, el margen derecho quedará irregular. No se debe dividir las palabras al final de una línea manualmente y no se debe utilizar la función de separación de palabras con guiones. La sangría de primera línea de cada párrafo de texto debe tener un espacio de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros desde el margen. Como regla general se obtiene que el interlineado debe ser doble, incluyendo la página del título, el resumen, texto de citas de más de 40 palabras, notas al final de la tabla, figuras, lista de referencias, entre otros. No se debe agregar espacio adicional entre párrafos o después de ellos. Tampoco debe realizar saltos de línea extras entre párrafos o títulos y subtítulos. En el formato APA séptima edición nos permite una tipografía de Arial 11 puntos, Calibri 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos, Georgia 11 puntos, Times New Roman 12 puntos y Computer Modern 10 puntos. En los niveles de encabezados, el formato tiene especificaciones. En el nivel 1 debe estar centrado en negritas y cada palabra iniciada en mayúscula. El texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 2, el alineado debe ser a la izquierda, en negrita y cada palabra iniciada en mayúscula. El texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 3 debe ser alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, cada palabra iniciada en mayúscula, el texto también inicia en un nuevo párrafo. El nivel 4 debe ser alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, una sangría de media pulgada, o sea 1.27 centímetros, con punto final y el texto inicia en la misma línea. El nivel 5 debe ser alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra inicia en mayúscula, con sangría de media pulgada, con punto final y el texto inicia en la misma línea. En tablas y figuras, cada gráfico, tabla o figura agregado en el formato APA debe tener un número. Por ejemplo, tabla 1, que aparece solamente el título y el cuerpo de la tabla en negrita. El título de la tabla aparece en una línea a doble espacio debajo del número de la tabla. Encabezados. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza de la misma. Todas las tablas deben incluir encabezados en cada columna.
En el formato APA, para la gramática mayormente se debe hablar en pasado. Un ejemplo de Quinn presentó, desde entonces muchos investigadores han utilizado, completaron, fueron, indican, etc. El uso de comillas es muy importante en el formato APA. En estas se cita o se puede referir a una letra, palabra o frase, como ejemplo lingüístico. A continuación hablaremos de las citas textuales. Existen distintos tipos de citas. La primera, cita textual o directa, donde se cita literalmente lo que dijo el autor. Debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra. Se cita así: autor, año, página. En la cita textual corta, que es el siguiente, el texto debe contener menos de 40 palabras y va entre comillas. La siguiente es la cita textual larga, que contiene un texto de más de 40 palabras, va en un párrafo aparte, se disminuye 2 puntos el tamaño de la letra. Cita de énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar. Al final, entre paréntesis, el autor o autores, el año y la página. El siguiente es la cita en énfasis en el autor. El nombre del autor de la cita va en primer lugar. Al final, entre paréntesis, el año y la página correspondientes. Por último, énfasis en el año. El año del texto se anota en primer lugar. Al final, entre paréntesis, se escribe el autor y la página. Existe otro tipo de cita que es la cita indirecta o la paráfrasis, que es cuando no citas textualmente al autor, no escribes tal cual sus propias palabras, pero basas el texto escrito en ideas principales de un texto de un autor distinto. Para finalizar, es importante la bibliografía del documento, ya que en esta se agregan las referencias bibliográficas de donde tomamos la información de todo el documento. Esto es importante ya que si no podríamos ser acusados de plagio, que es literalmente robar ideas de otra persona. A continuación, tenemos los elementos de una referencia. El autor, quién escribió esta obra o quién es el responsable de la misma. La fecha, en qué momento se publicó la obra. El título, cómo se llama la obra. Y la fuente, dónde puedo encontrar esta obra. A continuación se les agrega un ejemplo de una bibliografía completa y gracias por su atención.